Una primera claridad que quiero hacer es que las consideraciones que se van a exponer presentan una parte del trabajo realizado no solo por la Delegada para los Derechos de la Población Desplazada, sino también por la Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas. Entonces, hecha esa claridad, vamos a ver si logramos exponer todos los temas en corto tiempo. En primera instancia, es traer esta gráfica, que es bastante, digamos, antigua. Pues, es una gráfica que hicimos en el año 2012 y que, a pesar de que han pasado 4 años desde entonces, lamentablemente, digamos, sigue vigente lo que allí se identificó en ese momento. Y es básicamente que los procesos de restitución de tierras y derechos territoriales se generan en un contexto o tienen que enfrentarse a una serie de estrategias para evitar o impedir o obstaculizar los procesos de restitución. Y sin entrar en mucho detalle, vale decir que hemos identificado 4 grandes, digamos, tácticas dentro de esa estrategia: una estrategia violenta, una estrategia judicial que pasa por la judicialización de líderes y acompañantes, pasa por obstaculizar los procesos y por una serie de maniobras en el plano jurídico y judicial. Una estrategia territorial también, digamos, que busca asfixiar las comunidades que se encuentran resistiendo o que han retornado sin acompañamiento, y una estrategia también social que pasa por la generación de organizaciones paralelas, la acotación, entre otros elementos. Ahí, digamos, habría que agregar otras nuevas dinámicas que se han dado. Especialmente quiero llamar la atención sobre la instrumentalización de los segundos ocupantes, que es algo que ha tomado fuerza en los últimos 2 años especialmente. Y en la base, digamos, de esa estrategia están los intentos de cooptación a funcionarios y servidores públicos, tanto civiles como miembros de la fuerza pública, buscando que, digamos, abiertamente obstaculicen el proceso de restitución o que asuman posturas parcializadas a favor de los opositores. Bueno, es claro que el escenario de riesgo es muy alto para los reclamantes de tierras y derechos territoriales, y que la respuesta institucional ha sido precaria en materia de prevención y protección. En primera instancia queremos, digamos, destacar la importancia de la constitución de la Unidad de Restitución de Tierras y de la Jurisdicción Especial de Restitución de Tierras, no simplemente, digamos, en el plano de lo formal, sino en lo concreto, digamos, valorar que se ha constituido una institución con funcionarios con un perfil técnico, con procesos transparentes de selección, que, digamos, le da un matiz muy diferente al del resto de la institucionalidad, y en ese sentido se ha conformado un equipo humano importante en la unidad de restitución que ha, digamos, hecho esfuerzos valiosos por avanzar en los procesos. Ahora bien, y bueno, en el caso de los jueces de restitución también, digamos, creemos que es un logro importante que el proceso de formación que se ha hecho a los jueces ha permitido que las decisiones judiciales se, digamos, guíen más desde el plano del derecho constitucional y no desde el derecho civil. Ahora, dicho esto, el problema, digamos, uno de los problemas de fondo es que la política de restitución de tierras y derechos territoriales no ha logrado consolidarse como una política de Estado, y en ese sentido tenemos a una unidad de restitución de tierras haciendo grandes esfuerzos, a unos jueces también asumiendo decisiones valientes en medio de presiones, amenazas, desprotección a su vida, libertad e integridad, pero con un contexto institucional que no, el resto de la institucionalidad que no, digamos, contribuye de manera contundente, coordinada, coherente para darle fuerza e impulso a los procesos de restitución. La unidad de restitución en solitario no va a resolver esto, y esa es una de las grandes falencias que hemos identificado.
Ya, digamos, entrando en materia también un poco más en detalle, recordar que la restitución de derechos territoriales se enmarca en unas políticas más amplias de atención a víctimas de conflicto armado, a población desplazada, que tienen falencias estructurales que se han venido señalando desde hace muchos años y, digamos, lamentablemente persisten hasta el día de hoy. Recientemente, en agosto, se profirió el auto 373 por parte de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia de 025, que establece que se mantiene el estado de cosas inconstitucional, y hay problemas graves de diseño e implementación de las políticas públicas. Hay un presupuesto que es claramente insuficiente para responder a la magnitud del fenómeno. Hay políticas públicas que ni siquiera tienen un diseño propiamente dicho. Menciono la que está probablemente una de las que están en situación más grave, que es la política de generación de ingresos, esencial para el restablecimiento de derechos, que es una política que virtualmente prácticamente podemos decir que no existe como tal. Y está todo el tema de la desarticulación intra e interinstitucional, que impide también una adecuada respuesta en materia de goce efectivo de derechos. Y aquí, digamos, bueno, queremos mencionar algunos de los elementos que se identificó en el cuarto informe de los organismos de control, que se entregó recientemente en el mes de agosto al Congreso de la República, que es un informe, digamos, que en la Defensoría del Pueblo por parte de la Defensoría fue liderado por y elaborado por la Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas. Ahí se identifican una serie de factores, digamos, se desarrolla en mayor profundidad lo que explicábamos anteriormente. Mencionamos rápidamente algunos: la persistencia del conflicto armado, digamos, los intereses económicos legales e ilegales que se ciernen sobre los territorios, vinculados o no al despojo, el problema de la inseguridad jurídica frente a la formalización de los territorios colectivos, la ausencia de un enfoque diferencial. Digamos que hasta ahora en muchas entidades y en muchos funcionarios sigue siendo una cuestión de palabra, porque no se materializa como tal, y la falta de adecuación de las instituciones para responder de manera efectiva a los retos y las obligaciones con las comunidades étnicas. También, digamos, llamar la atención sobre el hecho de que hay funcionarios y servidores públicos que han obstaculizado los procesos de restitución, que han realizado intervenciones que en últimas van en contravía de los derechos de la población que reclama sus derechos territoriales. Están, digamos, problemas de orden más estructural, pero que impactan directamente en la restitución de derechos territoriales, como la falta de adecuación para atender las solicitudes de titulación, ampliación o saneamiento de los resguardos, frente al cual hay un rezago enorme que no se resuelve aún. Bueno, esto es un poco un desarrollo de lo que ya se dijo anteriormente, y el tema de la debilidad organizativa de las comunidades, que también, digamos, dificulta el desarrollo de los procesos de restitución o el cumplimiento de las sentencias. Pero aquí haciendo una claridad, y es que esta realidad en términos de la debilidad organizativa, muchas veces además potenciada por los actores que se oponen a la restitución, no puede ser tomada como una excusa por las instituciones del Estado para no cumplir con sus obligaciones, sino que precisamente al identificar que hay problemas de debilidad organizativa, el Estado tiene una responsabilidad en términos del fortalecimiento de las comunidades para que puedan, digamos, impulsar de mejor manera los procesos de restitución. Vamos a referirnos a algunas dinámicas sociales e institucionales que impactan los procesos de restitución de tierras y derechos territoriales, que se han dado especialmente en los últimos 2 años. Por un lado, la conformación de asociaciones de opositores en diversas regiones del país, en donde estos opositores se presentan como víctimas del Estado de una persecución estatal y, digamos,
con una variable que es crítica, y es lo que mencionábamos antes, la instrumentalización de los segundos ocupantes. Y con base en ello, digamos, para cuestionar de fondo ciertos presupuestos básicos, fundamentales que tiene la Ley 1448 y los decretos ley étnicos. Estas dos asociaciones han jugado un rol importante en profundizar o generar señalamiento y estigmatización a los reclamantes de tierras y territorios, presentándolos como vinculados a grupos guerrilleros. Un segundo elemento es el fortalecimiento también de estrategias de señalamiento y estigmatización a los reclamantes de tierras. Tal vez uno de los ejemplos más patéticos es una información falsa que circuló en algún momento en la zona de Urabá y el Bajo Atrato, hablando de la conformación de un grupo denominado EPL, Dirección Estratégica de Contraataque, que digamos no existía y no existe, pero se presentaba asociado a las reclamaciones de tierras, específicamente del territorio colectivo de La Larga y Tumaradó, sin mencionarla, digamos, expresamente, pero en el contexto había una alusión, digamos, clara. Lo otro, que es especialmente en el primer semestre del año pasado, se posicionó en medios masivos de comunicación denuncias de carteles de falsas víctimas reclamantes de tierras, que, digamos, además fue muy grave porque hubo funcionarios de nivel, digamos, altos funcionarios del Estado que promovieron ese tipo de señalamientos sin que a la fecha, digamos, haya pruebas contundentes frente a que podemos hablar de cartel o carteles, pero que sí profundizó el señalamiento y la estigmatización, y el tema de debates en el Congreso también, que van en la vía de señalar, estigmatizar, de presentar a los reclamantes como falsas víctimas, como vinculados a grupos guerrilleros, y cuestionar también los fundamentos de la ley de víctimas y los decretos ley étnicos. Aquí queremos llamar la atención sobre algunos planteamientos que hay en el auto 373 de 2016 de la Sala Especial de Seguimiento de la 025, en el cual, digamos, se refieren a ellos lo denominan los proyectos económicos a gran escala en el marco de la reconfiguración territorial que generó el desplazamiento forzado. Y ahí pues están el tema industrial, la minería, hidrocarburos, infraestructura, entre otros, y digamos, pues ahí hay un ejercicio de identificar esto por parte de la Corte Constitucional en el marco del derecho al retorno y la reubicación. Digamos que hay una mirada no específica, no solo sobre restitución, sino más ampliamente en términos de los retornos y las reubicaciones. Y lo que queremos rescatar ahí es, digamos, como la Corte plantea que frente a los conflictos que puedan existir entre la reivindicación de derechos o el restablecimiento de derechos de la población desplazada, retornada y reubicada, en restitución o no, pues es claro que tienen que prevalecer los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado. Y se generan unos órdenes concretas frente a garantizar el derecho a la participación, que, valga decir, digamos, para las comunidades étnicas ya estaba claro, y digamos que el valor de estas órdenes va más en el plano de la protección a la población campesina. En este marco, digamos, de la discusión frente a la agenda, o digamos a la agenda de megaproyectos o proyectos económicos de gran escala, pues ha estado, digamos, gravitando un poco las preocupaciones de algunos sectores sociales y también de algunas instituciones frente a la conformación del grupo AMEI, que es el Grupo de Asuntos Mineros, Energéticos y de Infraestructura, que conformó la Unidad de Restitución en el año 2015, y que ha generado inquietud o generó inquietudes frente a la posibilidad de que esto incidiera de una manera, digamos, no adecuada en los procesos de restitución de derechos territoriales. Frente a este tema, la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia 025 emitió los autos 310 y 460 del 2016, donde, entre otros temas, solicitó información a la Unidad de Restitución sobre los alcances de la MEI. Y, digamos, sin entrar en muchos detalles, aquí, digamos, extraímos algunas frases de la respuesta de la Unidad de Restitución de Tierras y del Gobierno Nacional,
a estos autos, donde, digamos, da un parte de tranquilidad, si se quiere, en el sentido de plantear que la NEI no es digamos, un grupo que está en contravía de la restitución de derechos territoriales, que la NEI está conformado para impulsar, apoyar, fortalecer los procesos de restitución de derechos territoriales, que no tiene la posibilidad de emitir conceptos vinculantes para las direcciones territoriales o para la Dirección de Asuntos Étnicos, y que en todo caso no puede, digamos, modificar las pretensiones de las demandas o el informe de caracterización sin que haya un proceso de concertación con las comunidades étnicas en cada caso. Estas claridades, digamos, son importantes, que han quedado formalizadas en la respuesta a la Corte Constitucional, y por supuesto, digamos, frente a las inquietudes que persistan o pudieran persistir, la discusión se, digamos, traslada claramente a el caso a caso, en donde se determinará, digamos, si efectivamente se materializa estas consideraciones que ha planteado la unidad de restitución. El tema de segundos ocupantes, ya se me pasó, ¿no? Bueno, ya me faltan 20 minutos y ya termino. Me faltan como 20 diapositivas. No, mentira, ya voy cerrando. Segundos ocupantes. Este es un tema, digamos, crítico para los procesos de restitución de tierras, pero especialmente de derechos territoriales, porque tenemos múltiples casos donde los segundos ocupantes, entendiendo por eso población vulnerable, pobres históricos o víctimas de desplazamiento forzado o víctimas del conflicto armado, pueden alcanzar los miles en un solo territorio colectivo, y estas poblaciones, sea población vulnerable o víctimas, tienen también una protección constitucional, y eso significa que el tema se tiene que resolver, uno, en el caso de las víctimas del desplazamiento forzado a través del retorno, la restitución o la reubicación, y en el caso de la población vulnerable, los pobres históricos, campesinos sin tierra, tiene que pasar necesariamente, en la mayoría de los casos al menos, debe pasar por el tema de la reforma rural integral. Y aquí es donde, digamos, este es uno de los puntos claros de conexión entre el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC y la política de restitución. Y bueno, ahí se hace una afirmación que es como, puede parecer una perogrullada, decir que los territorios colectivos no son para hacer la reforma agraria, pero digamos, en el marco de estas complejidades de un territorio colectivo que puede tener 1000, 2000 segundos ocupantes, han surgido ideas como de, bueno, frente a una cosa de estas dimensiones, ¿por qué no miramos a ver cómo nos organizamos ahí? Y eso no puede pasar. El Estado tiene que generar la capacidad para responder a sus obligaciones con la población vulnerable al tiempo que restituye los derechos territoriales de las comunidades étnicas. Esto simplemente no lo voy a presentar, pero lo dejamos en la presentación. Es la discusión sobre los retornos sin acompañamiento del Estado a zonas donde la situación jurídica no se ha resuelto, es decir, donde no hay una sentencia judicial, que es un tema que ha sido complejo en algunos casos, pero lo vamos a dejar simplemente ahí algunas diapositivas que hablan de eso. Yo dejaría por ahí, pues hay unas conclusiones, pero no me... pues no, lo dejo por ahí quedan en la presentación, igual las pueden mirar, y muchas gracias.